Definitivamente, dialogar con estos jóvenes es intenso y esa intensidad en función de la biología es interesante. Pero vamos a escuchar las informaciones de salud que nos tiene Pedro Ángel. Así es, en resumen de salud.net, no sin antes reclamarle a usted que me meta en el grupo de los jóvenes también. No me saque de ahí. Qué ambicioso, ¿eh? Qué ambicioso. Y miren, ahora que estamos hablando de ambición, justamente, la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud reveló que las 7 ARS más importantes han invertido unos 4.016 millones de pesos solamente en COVID. Eso incluye no solo atención con las pruebas, los pacientes, sino los copagos y también el pago a los especialistas. Muy ambicioso desde el punto de vista de que el país dijo que iba a garantizar las pruebas y las ARS lo están haciendo. Ellos dicen que 4.016 millones. De esos, 3.050 millones son contribuciones propias de las ARS. Lo que interpreto es que sacan de su flujo, ¿no? Y entonces lo invierten ahí. También vamos a pasar a los psicólogos. Ustedes saben que hay un problema con los psicólogos del Estado. ¿Ah, sí? Sí, y es que se alega que a los psicólogos, primero, no lo están nombrando por concurso. Atención, Eladio, que esa es su área. Y segundo, que no le están pagando lo de COVID. O sea, los que atienden COVID, usted sabe que se reforzó las atenciones en COVID con relación a lo que tiene que ver con la pandemia en su conjunto. Y el Colegio Dominicano de Psicólogos y la Asociación de Psicólogos de la Salud advirtieron que si el gobierno no atiende eso, es decir, que no nombra psicólogos, pero también que no les pague, pues va a paralizar los servicios, lo que sería un poco catastrófico, porque se ha demostrado que la pandemia del COVID tiene, además de componentes clínicos, tiene componentes psicológicos. Y vamos a dar una información que nos llegó hace poco, y es que el Instituto Oncológico Dr. Heriberto Pieter anunció su 5ª jornada científica para el próximo año. Ellos van a tratar, como siempre, mama, próstata, pulmón, vías digestivas, tumores huérfanos. Eso no tienen padre. Perfecto, gracias por todas esas informaciones que brindamos siempre en el recetario con Pedro Ángel, quien siempre está atento a todo lo que pasa en el mundo de la salud. Pero para continuar, Ángel, con nuestro tema, quisiéramos invitar a nuestra coordinadora, porque ella tiene una inquietud que estos jóvenes colegas psicólogos deben responder. Olga, ¿de qué se trata? Ustedes saben que según la psicología hay varios elementos que tienen que ver con la formación de la personalidad. Hay componentes genéticos, hay componentes sociales, ambientales. A mí me da siempre curiosidad cuando escucho estos temas saber algo. ¿Existe algún tipo de rasgo para identificar a una persona con ambición desmedida que pueda llegar a convertirse en patológica? ¿Cómo se manifiesta desde pequeño? ¿Es la historia familiar un componente que también influye en la formación de una persona con ambición desmedida? Definitivamente, vamos a escuchar la respuesta de estos jóvenes intelectuales con relación al tema que estamos tratando, de la ambición. Realmente la ambición, ¿dónde se construye? ¿Cómo se construye? ¿Dónde aparece? Estamos hablando de la ambición obviamente patológica, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos que incentivan que un sujeto que vino de allá de un campo muy profundo de San Juan de la Maguana y de repente se convierte prácticamente en aparentemente, según yo he escuchado, no estoy afirmando absolutamente nada, en lo que he escuchado en eso que se está celebrando en el país, que dicho sea de paso, yo he aprendido muchísimo a poder entender la guerra entre la inteligencia, o sea, cómo yo convertir la mentira y la falsedad en una verdad y cómo yo destruir la mentira. Pero esa no es la pregunta de Olga, sino tiene que ver realmente
esta cuestión de la ambición, ¿cuándo se construye, no se construye? ¿Cuándo aprendemos a ser ambicioso, patológico? Cualquiera de los dos. Yo voy a presentar 3 premisas primero. La primera, la que hemos discutido. Pero acércate al micrófono. La que hemos discutido. La ambición es algo natural para mí. Es un impulso que te mueve a la búsqueda de algo que no tienes. Que puede convertirse... Esa es la normal. Pero, ok, déjame partir de esa premisa. Perdón. La otra premisa, Eladio, es que la ambición no es un cuadro clínico. Que no es un cuadro clínico. No es un cuadro clínico. Coge ahí. La ambición no es un cuadro clínico. La ambición desmedida no es un cuadro clínico. Se monta en un determinado cuadro clínico. O sea, hay determinadas personalidades que son adecuadas para que un sujeto no pueda controlar a través de su sistema de valores ese impulso de conseguir más allá de lo que merece, inclusive haciéndole daño a otras personas, a su familia y con amenaza de hacerse daño a sí mismo. O sea, el ser humano... el ambicioso también se hace daño a sí mismo. Hay un momento en donde el ambicioso, por tomar aquello que no le corresponde, corre el riesgo de que podría pasarle algo. Es el caso de lo que le está pasando a los que son acusados en este momento, en donde ellos desearían muchas veces no haber incurrido en eso que incurrieron. Por ejemplo, si tú analizas la posición de cada uno de los 11, ellos cuando hablan, si tú analizas su lenguaje no verbal, la familia, tengo tantos hijos, estoy enfermo, ya no duermen, a mí me da que ellos desearían no estar ahí. Sin embargo, en el momento en que debieron evitar eso, cuando ellos estaban disfrutando jet ski, buenas mansiones, buen vino, buenos colegios, mamazotas. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Vamos a nivel integral, vamos a describir el asunto. Mamazotas. Me gustó cómo él hizo así. Porque es integral, ¿no? Lo dio con tanto sabor, mamazotas. Bueno, todas esas cosas buenas. En ese momento el cerebro le estaba diciendo, mira, dale para allá. Porque el cerebro le gusta el placer, le gusta lo fácil, y no le gusta el sacrificio, y no le gusta el dolor. El cerebro decía, dale, no pregunte. Ahora, hay una parte del cerebro que se llama la neocorteza, que es la que le dice, fulano, tú tienes una familia ahí. Mira, ve lo que tú estás haciendo. Mira lo que le pasó a Jorge Blanco. Mira lo que dependiendo de ese sistema de valores y la fortaleza de tu educación en valores, tú te detienes o sigues. No, y ¿Dónde se convierte una persona en... Nacio se hace. En patológico, un ambicioso patológico. ¿En qué momento? Bueno, lo primero que hay que establecer también es que cada uno de los puntos de la pregunta, si influye lo familiar, lo genético, lo social, lo que Olga preguntó, todos esos elementos contribuyen. Podemos ver al niño que cuando viene de la escuela con un juguete que no es de él, si papi o mami no le pregunta sobre ese juguete que no se lo ha comprado ella o él, entonces está estableciendo un límite, está estableciendo un orden. No, vaya y devuélvalo. El límite, sí. Entonces eso es parte de la formación. Si ese padre no regula, esa familia no regula el comportamiento del niño, al igual que cuando tu hijo golpea a otro niño. Los 11 son un lote viejo que hay. Correcto, pero vamos a establecer la influencia que hay. Ahora, esa influencia, eso se va formando. Ya en la adultez estamos hablando de negociar los principios y los valores y sentir un nivel de satisfacción con lo que está ocurriendo que te lleve a obviar esos principios, a sencillamente a subordinarlos a... Yo sigo preguntando en dónde y cómo. No, eso es una decisión. En el transcurso de la vida de un sujeto empieza a convertirse en un ambicioso patológico. Esa es mi pregunta. Eladio, te repito, no es que él se convierte. Él nace siendo, ¿sí? ¿Cuál es el tema? La ambición. Un ambicioso desmedido, porque el niño no tiene límite. ¿Qué le pone límite al niño? La educación. Si el adulto no asumió esos valores, esas normas, esos controles, cuando él esté entonces enfrente de una posición en donde él pueda disponer a discreción de recursos ajenos, entonces ¿tú quieres decir que hay familias que pueden ser todos ambiciosos
y pueden ser todo gángster, pueden ser ladrones, en el sentido general. Claro que sí, hay familias. Y todo lo contrario también. Y todo lo contrario. Familias muy Llámenos, ambiciosas. mire, llámenos al 809-682-9850 para que usted le diga algo diferente a estos jóvenes. O si usted está en el mundo, usted puede llamar al 1-833-380-0062. Repito, 809-682-9850. Excúsenme, vamos a tomar esta llamada. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Cuánto lamento que en el mismo momento me puso un pedacito de pan en la boca. Pero quería llamar. Mire, yo considero que eso tiene mucho que ver con la autoestima de la persona. La autoestima de la persona. Si la persona tiene una autoestima alta y tiene seguridad de sí mismo y ha sido creado en un ambiente de empatía y de amor, no hace eso, jamás. No se convierte en ambicioso, dice usted. No se convierte en ambicioso desmedido. Ok. Porque que tenga una pequeña ambición es buena para progresar. Sí, bueno, eso quería decir. Gracias. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Le escuchamos. Sí, bueno, mi opinión con relación al tema es que eso tiene que ver con el poder. Cuando la persona se siente como muy ciego, muy dueño del poder, puede lograr desarrollar esa ambición desmedida cuando piensa de que no va a salir nunca. Así es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos. Días. Le escuchamos, señor. Gracias. Otra cosa, las administradoras de los riesgos de salud y de fondos de pensiones son ambiciosos patológicos, esos son ladrones, delincuentes que deberían ir presos todos. Esa está buena. Muchísimas gracias. ¿Ustedes están de acuerdo con lo que él dijo? Yo estoy de acuerdo con lo que él Hay dijo. una situación ahí grave, pero hay importante con algo que se con algo que se plantea, es que pudiéramos analizar de que ellos no llegaron ambiciosos, desmedidos al poder o al Estado. Ellos ya venían deseando un nivel de poder que no le importaba hacer lo que están haciendo hoy para poder obtener. Buenos días. Sí, cuéntenos. Buenos días. Sí. Eladio, yo lo estoy escuchando, pero yo entiendo, como dijo un dilecto ahí, que el ser humano nace ambicioso por naturaleza. Sí. Naturaleza. El problema viene de ciertos valores que vaya inculcando ese individuo, lo va absorbiendo. Entonces ahí vienen muchísimas cosas, la competencia, tú tienes, yo no tengo. Así es. Ciertos valores van construyendo al individuo. Así es, Aunque señor. hay excepciones de un individuo que puede nacer, porque ahí entra la discusión psicológica todavía, donde todavía no ha podido ponerse de acuerdo de si el individuo nace o se hace, porque hay excepciones también, hay excepciones. Muchas gracias, señor. Buenas. Se nos fue esa. Buenas. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? Buenas. Sí, buena. Yo creo que eso tiene que ver mucho con una falta de valores aunado a las hambres. Mire, no hay una cosa que te vuelva más ambicioso que el hambriento. O sea, que la gente que ha pasado hambre. ¿Qué opinan ustedes de eso? La persona que ha tenido carencias en su desarrollo realmente se convierte en ambicioso patológico. Pero la historia tuya es de hambre. ¿Cómo fue? Tú vienes de un origen donde se pasó hambre, y yo también. Sí. Y yo también. también. Está sorprendido, Eladio. Nuestra coordinadora también. Y yo también. Pero Ángel también. Es más, yo tengo amigos de hambre, donde sencillamente nos pasábamos días trabajando en un sitio. Pero y lo que dice la oyente es lo siguiente: la gente que ha pasado hambre extrema, se convierte en persona ambiciosa. Ella planteó una combinación. Esa realidad combinada con una falta de valores y principios. Claro que es una, situación, eso no por el hecho. Entonces, bueno, por ejemplo, en mi casa tuvimos momentos de crisis. Ahora, mi papá y mi mamá establecieron un orden.
Y todavía hasta para... Tú eres un privilegiado, tú fuiste a una universidad. Bueno, no pero yo fui a una universidad, pero yo me pasé un par de semestres yendo a pie desde San Carlos a la UAS a estudiar. Buenas. Buenas. Se nos fue esa. Buenas. Ah, bueno. ¿Y qué es lo que está pasando? Bueno, entonces estamos de acuerdo en que... Buenas. Sí, buenas. Sí, le escuchamos, señor. Mira, qué bueno que tratan el caso en este mismo momento, porque la sociedad dominicana, hay muchos jóvenes aquí que sus ideales son, bueno, solamente llego a millonario y llego a una buena jipeta si soy pelotero o soy político. Muy buena. ¿Por qué? Porque ven el don nadie que salió de la nada y de repente lo tiene todo y no tuvieron que hacer mucho esfuerzo, no fue heredado por ninguna familia. Y yo quisiera verme en esa posición. Entonces, ¿de qué manera lo consiguen aquí? Tú puedes hacer una encuesta en los barrios, pelotero o político. Así es, señor. Dígame usted de ahora, pero lo que acaba de decir ese oyente es contundente. Y creo que tumba muchos de los argumentos de ustedes. Ah, bueno, ahora pero ¿qué resulta? Pero ¿qué es lo que resulta? ¿Qué es lo que resulta? Pero escúcheme. Ahí lo que está hablando de la parte social nuestra. Pero te está diciendo que hay aquí la construcción de uno, como dicen ustedes, de unos valores que te van a posibilitar salir de la pobreza. No es la educación en Infotec o aprender un oficio o ir a la universidad. No, es ser pelotero o convertirse en vendedor de droga, que dicho sea de paso, los vendedores solamente, su promedio de vida es 35 años, no pasan de 35 años, según las estadísticas, porque o quedan presos o lo matan o quedan viciosos. Así que no intente meterse por ese mundo. Eladio, mira, el problema de mencionar a los peloteros yo creo que también está fuera de liga. Te voy a explicar por qué. Óyeme, siéntate a ver cuántas horas al día dura un joven pelotero para poder llegar y considerar que muchos no llegan. Es decir, el esfuerzo que hay que hacer no es verdad que la población lo hace. Yo no me voy a poner todos los días a jugar pelota, hacer ejercicio. El nivel es alto. Lo que estamos jóvenes, vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa, Steve, Noel, Pedro. Me quitaste la inspiración. Y cuando regresemos, continuamos con el tema de la ambición. Y usted que está ahí, síganos llamando, no deje de llamarnos para interactuar con el tema de la ambición aquí en el recetario del doctor Héctor Guerrero Heredia.